Pues hemos estado viendo en esta fin de semana estos eventos que se han estado dando de esta temporada en la que muchos celebran a los muertos y a los niños, a los grandes. Hemos visto enormes desfiles que están dándose también en el Paseo de la Reforma, en nuestras calles. A la gente también le dicen que los que murieron, los que han muerto, van a venir y van a compartir con ellos y van a estar con ellos en esta temporada. Les hacen alimentos que al final pues ellos mismos consumen, se los ofrendan a sus muertos, que en teoría vienen ahí por varios pasajes, según hemos visto también en las películas en que nos ponen coloridos, naranjas y todo, en el que vienen por sendas aquí a este lugar para visitar a sus seres queridos, a los vivos, cuando sabemos en realidad que el único camino y que da la vida es Jesús. Es el único camino, es el único puente entre ese lugar y nosotros. Y ese puente solamente es para llevarnos a la vida eterna. Y esto es una elección de cada persona, porque Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos el día de hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay solamente dos lugares a donde vamos a ir, y es una elección de cada quien a dónde vamos a ir. Hay vida eterna por medio de Jesús, y hay muerte para quienes no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Al día de ayer en el desayuno les decían, simplemente es confesar, aceptar a Jesús para que vengas a esa vida eterna. No sé cuántos de ustedes, y háganse esta pregunta y contéstenselo, no me contesten, ¿sabes tú a dónde vas cuando mueras, cuando llegue ese momento? Porque todos vamos a pasar por ese lugar. ¿Tienes la plena seguridad de dónde vas a pasar esa vida eterna? Ejemplo de ello lo tenemos con el pueblo de Israel, que salió del pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, con milagros que Dios hizo delante de ellos con el faraón. Salieron y dice que pasaron por el desierto por 40 años para llegar a esa tierra prometida. ¿Por qué 40 años? Cuando en la actualidad se hacen estas caravanas a pie, incluso saliendo de Egipto, llegando a la tierra de Canaán, y toma 15 días, máximo un mes en hacer este recorrido. Pero al pueblo de Israel le tomó 40 años. En línea recta era como una distancia de 600 kilómetros entre Egipto y Canaán para llegar a esa tierra prometida, a ese lugar. Pero ¿qué sucedió? Y todos lo sabemos. En el desierto hubo desobediencia a Dios, hubo rechazo a Dios. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, por el tiempo que tardaba, la gente se desesperaba
Le decían a Aarón, haznos un ídolo para adorarlo. Teniendo cerca a Dios, preferían hacer ese ídolo y adorarlo. Lo rechazaban. Y todos vemos, y ahí nos describe la palabra, qué sucedió con esa gente. Los tragó la tierra y murieron. Salió, dice la palabra, un pueblo de más o menos 600,000, sin contar a los niños. 600,000 eran del pueblo de Israel, 600,000 personas. Obvio iban a tardar más de un mes, pero no 40 años. Pero esa desobediencia los llevó a esa muerte, andar en el desierto. Muchos murieron. Y si tú ves y lees la palabra, de todos esos 600,000, solamente 2 llegaron vivos a la tierra prometida. El resto fueron las nuevas generaciones que nacieron y crecieron en ese desierto, conociendo ya también el alimento que Dios les daba, conociendo los milagros que Dios hacía, la columna de fuego que los guiaba en la noche, la nube que les tapaba el sol en el día, los campamentos, el maná, la provisión que Dios les daba. Pero solo 2 llegaron a ese lugar, a esa tierra prometida. Y en la tierra es lo mismo. Quien tome esa decisión, nosotros estamos pasando por este desierto y vamos a esa tierra prometida que es la vida eterna. Pero a diferencia de este pueblo de Israel es que nosotros tenemos garantía, porque en Jesús nosotros ahora ya tenemos esa vida eterna. Sí, estamos en el desierto, pero sabemos que vamos a llegar a ese lugar, a esa tierra prometida. Y primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, nos da esta palabra de esperanza que Jesús dejó para cada uno de nosotros. Y esta palabra es la que nosotros tenemos que compartirle a la gente, para que sepan que hay una vida eterna, para que sepan a dónde van a ir si ellos perecen. En el desayuno les decían, ok, tú puedes tomar el día de hoy la decisión o no, la puedes tomar más adelante. Pero ¿quién te garantiza que el día de mañana vas a estar aquí? Hoy es tu oportunidad de elegir la vida y no la muerte. En la pandemia vimos partir a varios de nuestros hermanos de nuestra querida iglesia, a familiares también de nuestra iglesia les vimos partir en esta pandemia. Pasaron ese desierto, pero ahora sabemos que ellos ya están en la vida, en esa vida eterna. Al mundo hay que decirle todo eso, más con los desastres que están pasando actualmente, desastres naturales que están cobrando vidas, que están cobrando recursos materiales. El ejemplo lo tenemos ahorita en el estado de Guerrero, en Acapulco. Hubo vidas que se perdieron. ¿Tomaron esta decisión? ¿Alguien les habló de esto a ellos? No lo sabemos. Aquellos que lo hayan hecho, pues gloria a Dios por ellos, porque van a esa vida eterna. Y estas desgracias muchas veces al mundo le hacen pensar lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que les decía, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, mañana moriremos. Y ahí se acaba todo. Ahí se acabó nuestra vida. Ahí nuestro espíritu dejó de existir. No, les dice Pablo, no estén pensando mal, no estén corrompiendo las cosas buenas.
Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Le está hablando a los corintios, le está hablando a la gente que ya conoce de la palabra, a la gente que conoce de Dios. Les dice, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Dice, y lo digo por vergüenza de los que estoy predicándoles muchas veces, decía Pablo. Tenemos que permanecer en el Evangelio, tenemos que aferrarnos a la esperanza de la vida eterna. El día de hoy les voy a hablar de esa esperanza que nos dejó el Señor Jesús. Y vamos a leer a partir del capítulo 13 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los que murieron en Cristo, ¿dónde están? El mundo no tiene esperanza y hacen lo que les digo. Hacen esas fiestas en las que dicen, vienen, les servimos, van a estar con nosotros, ponemos las fotos, hacemos todo, porque no hay esperanza en ellos. Y esa es la esperanza que ellos tienen, que solamente vienen en esa época, cuando sabemos que están con Cristo en la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Sí fallecieron, sí murieron, pero aquí la palabra dice que duermen, esperando esa vida eterna. La esperanza que ellos tuvieron sí se va a dar y van a llegar a esa vida eterna. Para todos ellos, como también para todos nosotros, Pablo les dice a los tesalonicenses, no estén tristes, porque ellos fallecieron, pero estuvieron en Cristo. Y Él los va a traer primero a su presencia antes que a todos los demás. La palabra de Dios traerá con Él a los que durmieron primero. Y Pablo anima a los tesalonicenses también a que ellos continúen permaneciendo en el Evangelio, permaneciendo en la fe. Si tú lees todo el capítulo 4, puedes observar que esta palabra es una palabra de exhortación a la integridad, de exhortación al amor fraternal entre los hermanos. Es una exhortación a la vida en tranquilidad, a la vida laboral. Darles ánimo para que no se entristezcan, porque no hay esperanza de vida en ellos. Diciéndoles que todos los que han muerto y nosotros seremos glorificados conjuntamente con Jesús. Hay esperanza. Jesús murió. Jesús resucitó. Jesús bajó hasta el infierno para pagar nuestras culpas. Murió en esa cruz pagando nuestros pecados. Pero resucitó ahora y está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros en ese lugar. Permanezcamos en la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto por las palabras del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron primero. Ellos tienen ese privilegio, los que durmieron primero en el Señor. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Les dice a los tesalonicenses, viene con palabra de autoridad, viene con voz de mando, y la voz que Él trae es una voz de autoridad, de fuerza, de poder. Con trompeta de Dios se van a levantar. Es una voz de autoridad de Dios, no es de los hombres, sino es de Dios, no es de voluntad humana. Como decía Pedro, aquí tenemos la palabra profética más segura, en la cual haces bien en hacer caso, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana esté en tus corazones. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Incluso Pablo, esta palabra que está dando es una palabra de autoridad inspirada por el Espíritu y diciendo lo que va a suceder y lo que va a acontecer si nosotros permanecemos en Dios como lo han hecho los que durmieron. Pablo dice también que ellos serán primero. Ese es un privilegio para ellos. Tal vez tú recuerdas a la persona que te predicó, ya falleció. Esa persona estaba en Cristo y esa persona es de las que van a tener ese privilegio. Tal vez un hermano o hermana que estuvo orando por ti para que tú recibieras del Señor, o por sanidad, o por aflicciones, por problemas que vino a ti. Tal vez una persona que te dio una Biblia y esa te trajo al Evangelio y te dio consuelo, y ya murió esa persona va a tener ese privilegio. Tal vez alguien tú estabas sediento y te dio de beber. Tal vez estabas hambriento y te alimentó. Tal vez estabas enfermo, te visitó. Estabas en la cárcel y también te visitó y te llevaban palabras de consuelo. Esos son los que murieron en Cristo, y el privilegio de ellos es que van a ser llamados primero ante la presencia de Dios. Pero ¿cómo va a ser este evento? ¿Cómo va a ser este llamamiento? Y lo dice aquí, dice, el Señor descenderá, dice la palabra, descenderá y los muertos se levantarán. El Señor descenderá, está hablando aquí Pablo en futuro, y ese futuro es también para nuestros días. Ese futuro no ha llegado. Ese futuro está pendiente de suceder, en el que nosotros también o seremos levantados primero o seremos transformados e iremos con el Señor. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, el Cristo victorioso, el Cristo que ahora sí viene a derrotar al enemigo, el Cristo que viene a gobernar, con el cual conjuntamente estaremos nosotros gobernando. Él mismo descenderá con toda su majestad, con toda su presencia, y viene por su iglesia. Viene por cada uno de nosotros y viene con esa voz de mando, con ese grito de guerra, dando la palabra de guerra para que vayan a derrotar a todas las huestes enemigas, a todo el enemigo, y que todo el cielo y sus ángeles y todos en acompañamiento vengan y hagan ese ataque y ese triunfo final que está escrito, venciendo completamente al pecado, venciendo completamente a la muerte, a la misma muerte y a Satanás a través de todo esto. Y dice también con voz de arcángel. Y vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 7, para entender
La voz de qué arcángel también puede ser la que está hablando Pablo aquí en Tesalonicenses. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Cristo ya nos dio la victoria. Por la sangre del Cordero nosotros tenemos esa victoria para ir y vencer al enemigo. Estar atentos al toque de la trompeta del Señor, para que los que están muertos se levanten primero y nosotros los que estemos vivos también acudamos a ese llamado, acompañar al Señor. Dice aquí, para que tengas más o menos una noción de qué tan fuerte es este sonido de trompeta. El mismo pueblo de Israel tuvo temor y miedo al oír la voz de Dios y al escuchar esta trompeta. Está en Éxodo 19, capítulo 16, y dice, y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esa trompeta que sonó en el cielo se oyó en todo lugar, en todas partes. Ese es el poder del sonido de la trompeta, la voz de mando con la que Cristo viene a pelear y a vencer. Y sabemos, como les dije, los primeritos son los que durmieron en Cristo. Y ahora, ¿qué de los vivos? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros también podamos acudir a ese llamado? Y lo vemos aquí en este versículo 17 que dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, por toda la eternidad. Debemos permanecer. La palabra dice que debemos permanecer para que ser llevados a esa vida eterna. ¿En qué debemos permanecer? Fieles al Evangelio, como lo hicieron los que duermen, orando por los que aún no se han convertido, llevando alimento a los que tienen hambre, visitando al que está enfermo, visitando al que está en la cárcel, compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen la palabra, llevándoles a conocer a nuestro Señor y Salvador. Tenemos que permanecer y estar atentos, ser fieles como lo hicieron los que duermen y van a ser levantados primero, llevando la palabra que el Señor nos dice para que ellos confiesen con su boca que Jesús es el Señor y Salvador.
tenemos que decirles que no fueron redimidos por pago de plata, de oro, por nada material. Fueron redimidos a precio caro. Fueron redimidos por la sangre de Jesús, que fue derramada en el Calvario por cada uno de nosotros. Y si permanecemos, entonces seremos arrebatados conjuntamente con los que duermen. ¿A dónde seremos arrebatados? Decía, en las nubes con el Señor. Y este ya es tema de otra prédica, pero en primero a los Corintios capítulo 15 nos habla de todo este proceso del arrebatamiento que muchos de nosotros conocemos, pero esa es otra prédica en la que compartiremos posteriormente. Solamente les voy a leer el versículo 51 y 52 que dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos los que hemos creído en Cristo seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Aquí nos habla nuevamente la trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados en el aire. Y este capítulo habla de que estarán dos en un lecho. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Por eso te decía yo, ¿sabes a dónde irás? ¿Es genuina tu fe en Cristo? ¿Vas a esa vida eterna? Dice, permanezcamos. Y dice también que ya en el versículo último, en el 18, dice: por tanto, ya que tienes esta palabra, ya que tienes este conocimiento, ya que tú sabes de esa vida eterna, ya que tú sabes que hay camino de vida, hay camino de muerte, conforta a otros y diles que hay vida en Jesús. Conforta a todos aquellos que no han oído el Evangelio y diles, hay vida eterna con Jesús, pero también hay vida eterna en el infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Todo eso, ¿dónde quieres estar? Dile a las otras personas. Hay que confortarlos, como dice Pablo. Hay que decirles que hay vida eterna. Hay que animarles. Incluso a los hermanos que están a punto de botar la toalla y que no debe de ser, porque si blasfemas contra el Espíritu Santo puedes perder ese regalo de la vida eterna. Hay que confortarlos y decirles, acuérdate, hay vida eterna en dos sitios nada más. ¿Dónde quieres? ¿Arriba o abajo? Tú sabes dónde estarás cuando mueres. Hay esperanza en la resurrección en Cristo. Vendrá, seremos llevados y seremos transformados. Y estaremos con Él y estaremos siempre con el Señor. Cierra tus ojos.